Pasamos ahora, hermanos, a la parte principal de nuestro culto, para lo cual vamos a abrir nuestra escritura para leer la palabra de Dios en el texto de Hechos, y vamos a leer de manera alternada los versículos del 1 al 19. Empiezo yo y ustedes continúan. Hechos 9, el 1 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres con mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, por instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la visita y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado el tiempo, recobró fuerzas, Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En respuesta a la palabra de Dios, cantemos el himno 162, o Yo quiero andar con Cristo. De la sección Consagración y Vida Cristiana, o Yo quiero andar con Cristo. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar en mi vida, cumplir su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la caridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero
mensaje es el oficio apostólico. Dejo lugar a nuestro hermano Misael Custodio. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Abramos la escritura, hermanos, en Romanos capítulo 1, de donde leeremos los primeros 7 versículos. Hagámoslo también alternadamente, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, y acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. entre las cuales hay también vosotros llamados a ser Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bendito y soberano Señor, tu palabra ha sido leída, así como has ordenado, Señor, que se haga, mas no solo cumplimos, Señor, con la lectura, sino mucho más, Señor, el propósito para el cual nos has reunido, que es la instrucción. Te pedimos, Señor, que nos instruyas y sean nuestros corazones prontos, Señor, para aprender y nuestro ser completo para cumplir lo que pide, Señor, de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hemos iniciado este estudio sobre el libro del apóstol Pablo a los Romanos y hemos en principio hablado del Evangelio de Dios, el cual constituye el mensaje central de la predicación, no solo del apóstol Pablo, sino de la predicación apostólica en general. Iniciamos mencionando de qué manera ese Evangelio de Dios tiene en su centro precisamente a Cristo, porque es en Él y por medio de Él quien el Señor nos ha redimido de nuestros pecados. Y teniendo, hermanos, este pasaje presente, miramos ahí 2 versículos, el inicio, donde el apóstol Pablo, al dirigirse a los hermanos de Roma, precisamente apela a su apostolado. Dice el versículo 1, una vez dicho su nombre, se presenta como siervo de Jesucristo, y dice, llamado a ser apóstol. Y luego en el versículo 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. De él queremos hablar ahora, de este fundamento para la iglesia, porque va a venir a hacer eso, y por el cual los hermanos de Roma son llamados a recibir el mensaje que está en este libro y el mensaje que contiene en sí toda la Escritura. Es conocido, hermanos, para todos nosotros, que en las últimas décadas se han multiplicado en algunos círculos cristianos líderes que se presentan a sí mismos como apóstoles. ¿Conocen ustedes alguno? ¿Han escuchado alguno? Bueno, estos pretenden tener una mayor autoridad que otros líderes eclesiásticos, que los pastores incluso. Y se ha vuelto popular en este contexto hablar de que los apóstoles otorgan su cobertura a varios líderes o varias iglesias. De hecho, hace algunos años se acercó alguien a mí diciendo que si le podíamos dar cobertura.
Bueno, después de que hablamos nunca más volvió a comunicarse. Esta aparición de apóstoles va de la mano también con la manifestación de profetas, que también se han vuelto populares en varias iglesias, sobre todo de corte carismático. ¿Cuál es la justificación para esto? La justificación es que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habla por medio de ellos a la iglesia. Y así en general se enfatizan los dones del Espíritu y se afirman como dones que están vigentes el día de hoy. Sumemos a eso hablar en lenguas, sumemos a eso sanar, sumemos a eso tener visiones y cosas por el estilo. Y todo esto, hermanos, hace que muchos hermanos, y no sé si ustedes se han preguntado, pero muchos hermanos se han preguntado, y muchos hermanos se han acercado para preguntar si la aparición de este tipo de liderazgos está en conformidad con la Escritura. Si es que en este siglo XXI es necesario y es correcto que haya apóstoles. Desde luego que tanto en la dispensación del Antiguo Testamento, el ministerio profético es el medio por el cual Dios da a conocer su voluntad al pueblo. Miremos a Isaías, a Jeremías y a muchos otros hermanos que fueron enviados y que hablaron al pueblo del Señor diciendo: así ha dicho el Señor. El ministerio apostólico evidentemente es exclusivo del Nuevo Testamento. No su tarea, porque su tarea ya la cumplieron hombres antes, pero particularmente en este contexto del Nuevo Testamento vemos a los apóstoles. Y cumplen un propósito específico, el cual veremos, hermanos, hoy. Los hermanos que quedaron a cargo de la iglesia después de los apóstoles, después de que estos murieron, vemos en las Escrituras y vemos en la historia que no reclamaron nunca para sí la designación de su ministerio como apostolado. Policarpo, por ejemplo, Tertuliano, ellos no dijeron somos apóstoles. No pretendieron nunca que su ministerio sería la continuación del apostolado de aquellos 12 hombres de los cuales el Señor llamó. Estos, a diferencia, han sido llamados o reconocidos como padres de la iglesia. Por eso a los siguientes 3 siglos se les conoce como la época de la patrística. La iglesia estuvo dirigida por hombres piadosos a quienes se llamó padres. Estos y más como padres apostólicos, aquellos que se prepararon a los pies de los apóstoles. ¿Cómo es entonces que han aparecido ahora algunos que pretenden tener la misma unción y el mismo ministerio de aquellos hombres que fueron llamados por el Señor Jesucristo? Los autonombrados apóstoles, con sus pretendidas nuevas revelaciones y profecías que no se cumplen, los han escuchado y han visto, no se cumplen. Porque hace algunos años salieron estos, en el inicio de la pandemia, a reprender el virus del coronavirus y sin embargo no les hizo caso. Ellos mismos después cerraron sus centros de reunión y ellos mismos se recluyeron. Esto es muy evidente en ellos. Y lo único que hacen es mercar con el Evangelio, como han aparecido hoy con el Evangelio de la prosperidad, que no es el Evangelio bíblico, sino una distorsión del verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para los únicos, para los que viene la prosperidad, es para ellos mismos. Pero la aparición de estos líderes también habla de una triste realidad, de la ignorancia de la iglesia. Porque donde surgen líderes como estos y haya gente que los sigue, solamente podemos mirar que hay ignorancia de las Escrituras. Porque si ellos conocieran las Escrituras,
como dice el Señor Jesucristo de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 y versículo 2, en donde el Señor alaba a la iglesia de Éfeso diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En este tenor, alguien preguntó: ¿cómo puedo identificar a un falso apóstol? A lo que también alguien respondió de una manera muy sencilla, pero muy contundente: alguien que se dice ser apóstol. Es decir, no hay apóstoles hoy. ¿Y cómo identificas un falso apóstol? Por la sencilla razón de que se llama a sí mismo apóstol. Porque el apostolado, como vemos en las Escrituras, fue un oficio único para fundación de la Iglesia de Jesucristo. El oficio apostólico quedó circunscrito a aquellos 12 hombres que formaron el círculo más cercano del Señor y a quienes después fueron sumados solamente Matías, Hechos capítulo 1, versículo 26, y Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, versículo 15. Ellos, y solo ellos, fueron preparados por el Señor para poner el fundamento sobre el que se edificaría la iglesia de Jesucristo, como dice Efesios 2, 20. ¿Quién se acuerda de Efesios 2, 20? Muy sencillo. Dice el Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De ello entonces habremos de hablar. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Roma, lo hace en el ejercicio de su oficio. Pablo no habla a título personal, sino Pablo se refiere a los hermanos y se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué eso era importante? ¿Por qué? Porque dice el mismo apóstol en Efesios 2:20 que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre el testimonio de los apóstoles y los profetas. En la Reforma, en el siglo XVI, se discutía esta declaración de cómo es que la iglesia es apostólica, en razón de qué la iglesia es apostólica. Y respondieron nuestros hermanos en la Reforma: por la única razón de que la iglesia sigue la doctrina enseñada por los apóstoles, no por una sucesión continua del obispo de Roma, que la tradición dice que el primero fue Pedro, pero no hay evidencias de eso, sino por la fidelidad a la doctrina de los apóstoles. Miremos entonces en primera instancia la vocación apostólica misma. En los relatos del Nuevo Testamento, hermanos, lo que leemos respecto de los apóstoles es que ninguno de ellos se autonombró. Y a estos modernos, ¿quién los nombró? De repente salen y dicen: yo soy apóstol. Aludiendo que en un sueño que tuvieron, que en una visión, fueron nombrados apóstoles. Bueno, parece que no han leído mucho la Escritura. Porque en las Escrituras, ninguno de estos hermanos se autonombró, o ninguno siquiera tomó la iniciativa para esta labor, acercándose al Señor Jesucristo y diciéndole: Señor, yo quiero ser apóstol, o encárgame en esta tarea. Como todos los oficios, también el oficio apostólico está fundado sobre un llamamiento. Es decir, encontramos ahí el fundamento de la vocación. En los evangelios nos es relatado de qué manera el Señor Jesucristo nombró
a aquel grupo inicial de 12 personas, a lo cual fueron añadidos, como hemos mencionado, Matías y después el apóstol Pablo. Los pasajes que tomamos en cuenta son Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, es en donde vamos a tomarnos, hermanos, pero están a la par Mateo 10 y Lucas capítulo 6. En ese pasaje que les invito, hermanos, a que abran, en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, miramos lo siguiente. En primer lugar, si tomamos lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 12, nos dice Lucas que previo al nombramiento de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche orando en el monte. Obviamente el Señor lo vemos en los evangelios muchas veces en oración. Pero, ¿qué hacía el Señor básicamente en todas estas jornadas de oración que Él pasaba con el Padre? Una cosa es central: buscando la voluntad del Padre. Así lo escuchamos en Getsemaní, en esa preparación para la cruz, que el Señor Jesús está ahí de rodillas frente al Padre, diciendo: Señor, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. En esa búsqueda de la voluntad del Padre, el Señor dice, siendo ya de día, llamó a los discípulos que le seguían para que vinieran a Él, ¿no? Entonces se acercaron todos aquellos que seguían al Señor, que eran numerosos. Y de entre ellos, dice Marcos, llamó a que se acercaran a Él, literalmente a que se pusieran a su lado, a que estuvieran ahí junto a Él. ¿Qué dice el texto? A quienes Él quiso. No dice quién quiere, no dice levante la mano, ¿no? Dice a quien Él quiso. El énfasis recae no en el que es elegido, sino en aquel que elige. Así entonces el fundamento del oficio apostólico no es la disposición del que es elegido, sino de la voluntad del Señor que llama. Porque el Señor llama a quienes Él quiere. Ahora, ¿es arbitrario el Señor? No. Porque ¿quién es el que da los talentos también? Es Dios. ¿Quién es el que en su providencia prepara? Pues es el Señor. Y el Señor, sabiendo los corazones, también llama a aquellos a quienes están junto a Él para ser sus apóstoles. Yo pienso que aquellos 12 fueron los primeros sorprendidos, porque ¿por qué su maestro los está, digamos, un tanto separando del resto de los discípulos y los está llamando a que se acerquen a Él? Bueno, el mismo texto luego nos dice para qué. Esto mismo que vemos aquí es también muy claro en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo era, podemos decir, el menos dispuesto a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se había constituido en enemigo declarado de los seguidores del Señor, pues teniendo gran celo de la fe de sus padres, odiaba a los cristianos y los perseguía. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿No? En ese celo que él tenía como un rabino, pues pedía cartas del sumo sacerdote para donde quiera que él se encontrara a los seguidores del camino, como así los llamaban, pues los pudiera arrestar y llevarlos a la cárcel. En el capítulo 9 que hemos leído de Hechos, el Señor menciona, o la Escritura menciona, que el apóstol Pablo se dirigía a Damasco para cumplir
su cometido. Y en ese camino el Señor lo detuvo en seco. Allí mismo el Señor se reveló a él y lo confrontó. Miren las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, se presenta el Señor, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor Jesús no negocia con Pablo. Le dice: tú vas a venir y tú vas a entrar a la ciudad y vas a esperar a que se te diga lo que tú vas a hacer. Diríamos también, como en Marcos, el Señor lo llamó porque el Señor quiso. En segundo lugar, el llamamiento tiene un objetivo. Marcos nos dice que el Señor quería que estos 12 estuvieran con Él. A la luz de los acontecimientos posteriores a su resurrección, es claro por qué el Señor quería tenerlos junto a Él. Los llamó para ser instruidos, porque Dios les va a encomendar una misión más adelante. Los llamó porque dice Marcos, versículo 14 de Marcos 3. Los llamó porque los iba a enviar. Y ahí está el término apóstol o apóstolos. Enviar. Los llamó porque los iba a enviar. Y dice ahí mismo, a predicar, a proclamar o anunciar. Como es claro del libro de los Hechos, el apóstol tenía que conocer plenamente a la persona y la obra de su Señor. Esto es requisito esencial para el apostolado. Cuando Judas se quitó la vida, los demás apóstoles y los discípulos buscaron quién habría de ocupar el lugar de Judas, pero no podían nombrar a cualquiera. ¿Cuáles son los requisitos que mencionan los apóstoles para alguien que ha de ocupar el lugar dejado por Judas? Aquel que ocuparía el lugar de Judas tenía que estar familiarizado completamente con quién era el Señor y su obra, debido a que era llamado a atestiguar todo desde el momento en que el Señor Jesús fue bautizado y hasta el día en que el Señor fue recibido arriba. Hechos 1. Él, junto con los demás, se presentaría ante todo el mundo, para delante de todo el mundo dar testimonio de aquellas cosas que habían acontecido realmente. ¿Y quién de estos que hoy se presentan como apóstoles conocieron todas estas cosas? Por eso es que el número de los apóstoles es un número restringido, porque solo compete a aquellos que fueron testigos, porque después fueron preparados para ser enviados al mundo a presentar testimonio de todo aquello que les constaba. Alguien que se presenta como testigo, pero que dice, escuché, me dijeron, el primo de un amigo, ¿qué validez tiene su testimonio? Ninguno. El testigo cuyo testimonio tiene lugar es aquel que dice, yo vi, yo oí, a mí me consta. Y para sellar eso, ese testimonio, están dispuestos a entregar su vida. En tercer lugar, lo que vemos en Marcos es que a los apóstoles les compete el ejercicio de la autoridad que implica el oficio.
Recordemos el principio que se establece en el Antiguo Testamento respecto a poder distinguir a un falso profeta de uno verdadero. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice la Escritura: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, ¿cómo sabemos que un profeta es un profeta verdadero, no uno falso? El Señor dice, porque a la palabra que le es dada, le va acompañada la confirmación por parte de Dios. Y esa es la relación que hay en el Señor Jesucristo mismo. Porque a la predicación del Señor Jesús, del reino de Dios, siguen los milagros. Si desconectamos los milagros de la predicación de la palabra, solo se quedan como eventos sorprendentes, pero no tienen contexto. El contexto es que se está predicando el reino, el señorío, la autoridad de Cristo. Por eso los milagros confirman el mensaje dado por Cristo. Y a los suyos, a los apóstoles, los milagros les siguen, porque los milagros son la confirmación de que el mensaje que están dando es auténtico. Ese es el principio. No sé por qué le siguen reconociendo a estos hombres actuales su apostolado, le siguen llamando apóstoles con tantos fracasos. Si han sido cachados en tantas mentiras. Si aplicamos la regla, todos han reprobado. Como heraldos del rey, los que han sido nombrados apóstoles reciben autoridad, la autoridad de su oficio, para cumplir su llamamiento, pues que tienen autoridad solo en el contexto de su oficio, hablar en el nombre y por la autoridad de quien los envió. Es por eso que deben ser escuchados. Y los portentos que acompañan a la proclamación que hacen dejan evidencia ante los ojos de los que escuchan que ellos son quienes dicen que son, es decir, enviados, y que su mensaje es verdadero. Estas tres cosas miramos aquí en el relato de Marcos. ¿Por qué era entonces importante saber sobre estos principios que son el fundamento de la vocación apostólica? Porque vamos al segundo punto. Porque el testimonio que van a dar estos hombres, como ya lo hemos adelantado, sirve como fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento, Efesios 2:20. ¿Por qué era importante que los que fueron nombrados apóstoles hubieran, como dice Hechos 1, atestiguado todas las cosas que nuestro Señor Jesús enseñó y todas las cosas que hizo? Lo dice el mismo apóstol y reiteramos Efesios 2:20. Que la iglesia o los cristianos estamos edificados, es decir, ¿qué es lo que creemos nosotros? En algún momento nosotros tenemos que creer el testimonio de alguien sobre alguna circunstancia, ¿no? Si queremos llegar a saber la verdad. Pero no le creemos en primera instancia a todos, sino buscamos testigos verdaderos y testimonios verdaderos. Bien, en cuestión de la fe, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Dónde está basada la seguridad de nuestra fe? En una parte tiene que ver en la veracidad de los testigos. Si nosotros le estamos creyendo a Pablo y Pablo no es un verdadero apóstol, entonces ay de nosotros.
Pero el Señor Jesucristo comisionó a estos hombres para dar testimonio al mundo de la veracidad de este mensaje sobre el cual va a estar edificada la iglesia o estamos edificados nosotros. Es decir, la doctrina que nosotros creemos, la doctrina que nosotros confirmamos, es esta que llegó a nosotros por medio de los apóstoles. Obviamente, la obra del Espíritu Santo está presente también, pero quiero hacer énfasis ahora en esto. Por eso hemos de decir que la fe cristiana no se fundamenta sobre mitos, sobre la experiencia de alguien. Las cosas que simplemente hubieran sido la imaginación de un hombre o fueran una especie de explicación subjetiva de alguien al tratar de explicar algo en derredor suyo, tal como lo hacen las religiones paganas, no sería un fundamento sólido para la fe. El testimonio de estos hombres es importante porque están dando fe de la historicidad de los hechos redentores. Y esta es una clara característica de la fe cristiana, hermanos. La fe cristiana no está basada o fundamentada en mitos, en los sueños de alguna persona, sino que está basada en la veracidad de los hechos de Dios en la historia. El Dios de las Escrituras se revela, se da a conocer al hombre y lo hace en el tiempo y en el espacio. Es por eso que el centro de la historia bíblica y la historia del mundo son dirigidas por Dios. Y en todo esto el hilo central es la obra redentora que nuestro Dios realiza en Cristo Jesús. Por eso la anunciación, la encarnación, las enseñanzas, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fueron todos acontecimientos históricos. Todo lo que narra el Nuevo Testamento aconteció. ¿Y quién garantiza eso? El testimonio de estos hombres que se presentaron ante el mundo para decir, como dice Lucas, cosas que entre nosotros son ciertísimas. Esas son las palabras de Lucas dirigidas a Teófilo. Le está diciendo a Teófilo de la realidad histórica de los acontecimientos que registra en su libro. ¿Para qué? Dice, para que tu fe sea firme. El apóstol Pablo también, al proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y afirmarla como la garantía de nuestra propia resurrección, ¿qué es lo que enfatiza? 1 Corintios capítulo 15. Enfatiza la historicidad de ello, diciendo que si Cristo no resucitó, pobres de nosotros, ¿qué hacemos aquí? Seríamos los más dignos de lástima porque estamos aquí gastando tiempo creyendo algo que nunca aconteció. Pero Pablo en 1 Corintios 15 defiende y afirma la historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto el testimonio del apóstol Pablo es especialmente relevante, porque si alguien pusiera en tela de juicio aquel acontecimiento de la resurrección diciendo que los discípulos lo inventaron, como dijeron los líderes del Sanedrín, y que pidieron que se colocara por ello una guardia en la tumba.
que los discípulos inventaron aquello, que los discípulos por amor de su Señor añadieron narraciones de eventos que nunca sucedieron, eso no se puede decir del apóstol Pablo. Como hemos dicho, este hombre tenía un profundo celo por la religión judía, como la entendían los rabinos, y la veía a los cristianos como una amenaza para la fe de sus padres. Así que enfocó todo su esfuerzo a acabar con esa nueva secta. Si Pablo hubiera sabido que todo lo que se decía de Jesús era una mera invención, podía haber presentado las evidencias y echado en cara a los cristianos que todo lo que pregonaban era mentira. Pero nunca lo hizo. Y no lo hizo porque no tenía manera de probarlo, porque no tenía manera de contradecirlo. ¿Cómo iba a negar que era Jesús a quien encontró en el camino? Ahora, el que perseguía la fe, como él mismo lo dice, predica el Evangelio y lo hace exponiendo su propia vida. ¿Quién, hermanos, expone su propia vida por una mentira? ¿Lo haría usted? El apóstol Pablo entonces afirma, y eso es lo valioso de su testimonio, afirma que lo que constituye la predicación apostólica es verdadero y se puede apelar a testigos, porque cuando habla de la resurrección, él dice, el Señor se apareció primero ¿a quién? Hechos capítulo, 1 Corintios capítulo 15. Los evangelios dicen a las mujeres, primero 1 Corintios dice a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos, muchos de los cuales, cuando escribió esa carta, todavía viven. Así que les pueden ir a preguntar. Y al final de todos, como a un abortivo, dice el mismo apóstol, me apareció a mí. Así que alguien le diga a Pablo que es un mentiroso, si no pasó, si no sucedió. Pablo está diciendo, eso es verdadero. Pablo entonces es un testigo valioso, porque está atestiguando que vio al Cristo resucitado, habiendo sido él un perseguidor de la iglesia. El Señor Jesucristo mismo entonces nos dice también en Hechos 1:8, previo a la ascensión, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego, Pedro y los apóstoles dieron esta respuesta a quienes los intimidaban a guardar silencio. Hechos 5:32. ¿Cómo respondieron? A aquellos a quienes les intimidaban a que no siguieran divulgando el nombre del Señor Jesús. Dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Cómo le pides a un testigo que guarde silencio? Cuando él dice, estas cosas a nosotros nos constan. La respuesta de Pedro y de Juan a quienes les intimidaban, es decir, a ver, ustedes mismos díganos, ¿qué es menester que hagamos? ¿Que les hagamos caso primero a los hombres antes que a Dios? ¿O a Dios antes que a los hombres? Los apóstoles
son tales porque son enviados, y son enviados como testigos al mundo. Obviamente ellos no van a ser eternos. Y aunque ya no están con nosotros, su testimonio sí sigue con nosotros. Ahí está el Nuevo Testamento. Estos hombres fueron enviados a dar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No están proclamando un mensaje que escucharon de terceros. A ellos les consta que las cosas que hablan son ciertas, porque ellos estuvieron ahí. Y precisamente por eso son los testigos idóneos para presentarse al mundo con este mensaje. Un testigo falso, cuando ve que por causa de su testimonio su seguridad o su vida está en riesgo, en ese momento se echa para atrás. Ninguno de estos hombres dio marcha atrás. Se mantuvieron en su dicho. Como dice el hermano Spyman, los testigos son personas designadas a comparecer ante hombres y naciones para certificar la realidad histórica y la veracidad de lo que ocurrió en Jesucristo. Guiados por el Espíritu, ellos son el eslabón viviente entre Cristo, la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. La autenticidad de su mensaje se basa en estas afirmaciones de un contacto directo y regular con su fuente. Ese testimonio ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Y sobre eso, ese testimonio se fundamenta nuestra fe. Si nuestra fe no tiene un fundamento sólido, entonces somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Y yo sé que algunos de ustedes se han preguntado de repente si ha valido la pena, si sigue valiendo la pena seguir creyendo lo que creemos. Sobre todo los jóvenes. Porque yo recuerdo, hermanos, mi juventud. Alguna vez fui joven. Todavía me siento, pero... Y en ese tiempo me asaltaron las dudas sobre mi fe, sobre la fe de mis padres. Me asaltaron, y si no fuera por la gracia de Dios, hubiera yo renunciado a la fe de mis padres. Pero ¿por qué no lo hice? Primero, por la misericordia de Dios. Segundo, porque el testigo más fiable, que es el Espíritu Santo, afirmó la certeza sobre el testimonio de estos hombres. En tercer lugar, que ya lo hemos mencionado, pero detengámonos un poquito sobre la autoridad apostólica. Porque este es un elemento importante en el oficio. Además de su llamamiento y su preparación, como leímos en Marcos, le destaca a los apóstoles la autoridad. Y hemos de decir que la autoridad no es intrínseca a estos individuos, sino que la autoridad que detentan compete al oficio al cual es llamado. Es decir, es autoridad apostólica. ¿Cuántos líderes no manipulan a la grey sobre pretexto de su autoridad? Pueden equivocarse, pueden hacer todas las tonterías y aún así querer mantenerse por el solo hecho de que son los siervos, y amenazan veladamente a la grey diciendo: no puedes decir nada contra el siervo de Jehová. Son mentirosos. La autoridad compete al oficio. El llamamiento, como hemos visto, no es un fin en sí mismo. El llamamiento establece el fundamento para la realización de una tarea, en este caso, que el Señor llamó a quienes Él quiso para prepararlos
y una vez preparados, enviarlos, es decir, hacerlos apóstoles, enviados a predicar, y les dio autoridad. Porque nadie puede nadie puede desempeñar una tarea sin autoridad. Todo oficio implica el ejercicio de una autoridad. Y la autoridad se enfoca no en el que es enviado, sino en el que envía. No en el portador del mensaje, sino en el dador del mensaje, el que encargó el mensaje. Por eso es que el Señor Jesús dice lo siguiente en San Juan 13:20. ¿Por qué debemos recibir, por qué debemos escuchar con atención el mensaje que tiene Pablo, que tiene Mateo, que tiene Marcos, que tiene Juan, que tiene Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué es Pedro? ¿Por qué es Juan? ¿Por qué es Pablo? No. Ellos solo son heraldos. La autoridad de su mensaje radica en aquel que es el origen del mensaje, esto es Cristo. El Señor Jesucristo dijo, por lo tanto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿a quién recibe? Y el que me recibe a mí. Por lo tanto, el que rechaza al que envió el Cristo, rechaza a Cristo. Por eso, hermanos, la enseñanza y los milagros obrados por los apóstoles tienen en sí mismo la manifestación de la autoridad en el ejercicio de su ministerio. En el caso de la salutación con que Pablo comienza la carta a los romanos, y al mencionar su apostolado, el apóstol quiere indicar a la iglesia, a los hermanos de Roma, que la exposición de la doctrina contenida en la carta debe ser recibida. No por ser de Pablo, no porque Pablo la está diciendo, sino por lo primero que dice, que lo que está escribiendo lo está escribiendo como siervo de Jesucristo, porque él fue llamado a ser apóstol, a ser enviado. Por eso luego dice, recibimos el apostolado, si recibimos la encomienda de ser enviados para comunicar este mensaje. Así, lo que sigue entonces en las siguientes páginas de la carta a los romanos, como todo el mensaje del Nuevo Testamento, debe ser recibido por aquel que origina el mensaje, que es nuestro Señor. Y la doctrina que establece ahí es doctrina normativa para nuestra vida. Cuando escuchamos, podríamos decir hoy, la predicación fiel de la palabra, y enfatizo, fiel. Cuando enfatizamos esto, queremos señalar que quien predica fielmente la palabra del Señor no está dando su opinión. Por eso, hermanos, es que limitamos en lo más posible en la predicación a hablar de nosotros mismos, de nuestra experiencia. Porque la experiencia personal no es norma para ustedes. Porque la experiencia personal no es lo que debe seguir, sino la palabra de Dios. Ni siquiera el púlpito es para hablar de Lutero, o predicar a Calvino, o predicar a Farel. El púlpito es exclusivamente para explicar, para exponer la palabra de Dios. Al decir, así dice el Señor. Y al escuchar la predicación fiel de la palabra, no estamos los que escuchamos en la capacidad de determinar por nosotros mismos si la recibimos o no, si nos es útil o no, si la tomamos o no.
Si ella es la palabra enviada por el Señor, es nuestra obligación cristiana aceptarla porque viene a nosotros con la autoridad del que la envía. Concluyamos entonces, hermanos, diciendo que como creyentes en lo individual y como iglesia en lo colectivo, somos llamados a recibir la palabra que Dios nos ha enviado por medio de sus testigos. Es por eso que tenemos el Nuevo Testamento como norma de nuestra fe. Y obviamente el Antiguo Testamento también, en su caso, por los profetas que hablaron por el Señor. Nuestra fe no está basada en reclamos de hombres por su experiencia, sus visiones, sus sueños. Porque después de que terminó el ministerio apostólico, no hay más que añadir. En ello está contenido la voluntad de Dios para norma de nuestras vidas. Es la palabra y solo la palabra de Dios la que seguimos. El oficio apostólico fue único. El Señor constituyó un grupo de hombres que fueron enviados al mundo a dar testimonio. Testimonio que paulatinamente quedó por escrito y conforma los libros del Nuevo Testamento. En ello tenemos todo aquello que constaba a los testigos, y todo este testimonio ha quedado para nosotros. Como Iglesia de Jesucristo nos hemos de apegar a ese testimonio, y a ese testimonio a nosotros no nos compete ni agregar nada, ni añadir, ni quitar, ni poner nada, sino que somos llamados a guardar fidelidad a Él. Como iglesia, entonces, mantengamos nuestra fidelidad a ese testimonio que el Señor ha enviado a nosotros por medio de aquellos a quienes preparó como sus testigos y envió al mundo a decir: estas cosas nos constan. Por ello, la doctrina expuesta en la epístola a los Romanos, que es la que estamos comenzando a estudiar, está constituida por el Señor como nuestra única norma de fe y práctica. Oremos al Señor que nos mantenga en esa fidelidad a su palabra. Pero también, hermanos, y esta debe ser nuestra oración constante, que el Señor nos provea de hombres fieles a pregonar su palabra. Porque a lo mejor estamos tranquilos ahora, pero se han preguntado: ¿y quién les predicará a nuestros hijos? ¿Y quiénes predicarán a nuestros nietos? Oremos al Señor. No seamos egoístas. No solo pensemos en nosotros. Estamos a tiempo de la preparación de hombres fieles para que den testimonio fiel de la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y Dios nos mantenga en la fidelidad a su palabra. Oremos. Bendito y soberano Dios, que has tenido misericordia de nosotros, Señor, que no nos has dejado en las tinieblas, en la ignorancia, sino nos has llamado también de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, bendito Dios, por el testimonio fiel acerca de las cosas que fueron enseñadas y de las cosas que fueron hechas, siendo nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, el fundamento esencial o central de nosotros como iglesia. Manténnos, Señor, en ese testimonio y no nos
desviemos nosotros ni a diestra ni a siniestra de esta verdad, de ese testimonio, de esa revelación que ha sido dada para afirmar nuestra fe. Señor, te rogamos, nos mantengas en ese contexto. Y sea fructificada tu iglesia, Señor, que al seguir también estos parámetros, como la iglesia de Éfeso, también pueda descubrir a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y manténnos, Señor, en la fidelidad a tu palabra, por amor de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 210. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios.